seguimos aquí en Al Detalle, claro, en ausencia de Abigail Soto, que reiteramos, está muy activo tras una diputación en Peravia por el PLD y el PRD, que es parte de la Alianza Rescate RD. Pero aquí, en Al Detalle, tenemos la participación de Eri Ortiz, un joven que incursiona en la política con un partido nuevo, con candidaturas independientes a la presidencia de la República, del PRM, del PLD, del PRD, de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a ver por qué ir a votar el 19 de mayo por Eri Ortiz a la senaduría de la capital. ¿Por qué yo, o un joven, o un adulto mayor, una mujer, o un joven cualquiera, debe ir a depositar su voto por ti? Buenas tardes. Antes que nada, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con usted. Para mí es un honor, y a nuestros queridos televidentes por dedicarnos estos breves minutos. Mira, una cosa que me marca claramente de mis competidores a la senaduría del Distrito Nacional es que yo vengo de la clase media. Una clase media que en los últimos 20 años la tiene más difícil. O sea, a mí no tienen que contarme qué es conseguir el primer empleo, que el dinero que uno recibe sea insuficiente, lo difícil que es para una madre y para un padre que tiene un empleo sacar adelante a sus hijos. Entonces, yo emprendí, pero cuando emprendí, yo quebré tres empresas, o sea, y fui entendiendo cómo funciona el sistema en la República Dominicana. Y la verdad es que el sistema pareciera que tiene todo para oprimir a ese emprendedor y a esa clase media. Y cuando tú empiezas a analizarlo, te das cuenta que realmente es así. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos todos y participar de la política. Lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad donde las personas decentes, de buenos valores, no están participando de la política. Y le hemos dejado el espacio a las personas que van con sus agendas y sus intereses ocultos en detrimento de todos nosotros. Te voy a decir un breve ejemplo. La clase media en la República Dominicana, el Estado Dominicano le quita más del 50% de su capacidad productiva y no le da ningún servicio de calidad con lo que ésta pueda compensarse. Tenemos que poner a nuestros hijos en colegio privado, tener seguro médico privado, tenemos que tener planta o inversor, cisterna o tinacos, tenemos que tener un seguridad privado. Entonces, es muy difícil cuando te quitan la mitad de lo que tú produces y que el único servicio que tú recibas de calidad, eficiente y moderno sea el cobro de la DGI. Eso es muy contraproducente. Y al que decide emprender, entonces le tenemos anticipo, no tiene facilidades de crédito, aquí es muy difícil que los bancos te presten. Y tú tienes personas de otros países que vienen a la República Dominicana a hacer negocios, no respetan los derechos laborales, no pagan impuestos y quiebran al dominicano que quiere estar en regla. Entonces, cuando nosotros le decimos al dominicano, formalízate, pero cuando tú tienes una economía, y voy a hacer referencia, por ejemplo, aquí vemos en la cara de todos como los negocios de los chinos prosperan, pero no pagan impuestos, ni respetan los derechos laborales en gran medida. Entonces, eso afecta de manera negativa al dominicano que quiere estar en regla. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la temática de juego, y eso es lo que yo propongo. Cambiar la temática de cómo se gestiona la República Dominicana, que hay muchas cosas que no hacen sentido. Y les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo es un impuesto que el Estado crea cuando quiere desincentivar el consumo de un bien o un servicio. Y a un genio se le ocurrió ponerse a las telecomunicaciones. O sea, ¿cómo uno puede vivir sin un celular e internet? No te desarrollan los negocios, tú lo necesitas para negocio, para vivir. El que no tiene acceso al internet se queda rezagado de la sociedad. Entonces yo voy con esa propuesta, revisar el sistema tributario,
aliviarle la carga a esa clase trabajadora, reenfocar la calidad del gasto. Nosotros tenemos que revisar las exenciones fiscales. En la República Dominicana se dan más de 330.000 millones de pesos en exenciones fiscales. Exenciones fiscales que ya no hace sentido que existan. Por ejemplo, aquí se dan 4.000 millones en importación de vehículos, de gasoil, de combustible fósiles, como si no hubieran suficientes vehículos en la República Dominicana. Entonces, aquí están exenciones fiscales a juego de azar. Y luego tenemos instituciones que el dinero que le asigna el Estado Dominicano no hace sentido. Ahora en el 2024, nosotros tenemos una liga municipal dominicana que recibe 1.500 millones de pesos al año para dar asesoría técnica. Entonces nosotros tenemos que ver cómo se está gastando, porque el problema radica fundamentalmente en que a la clase media no solo le quitamos el 50% de su capacidad productiva. ¿Qué hacer para que esa clase media que usted defiende se le quite la carga que hoy le ponen los gobiernos y todo el Estado, el aparato del Estado, en sus hombros? Mira, lo primero que tenemos que rebalancear la carga. Y para rebalancearla hay que entrarle a las exenciones fiscales. Representan más del 30% del total del ingreso del Estado Dominicano. Oiga el número, 330.000 millones de pesos cada año es lo que se da en exenciones fiscales. Pero ¿qué sucede? Los grupos beneficiarios de estos beneficios estatales participan de manera activa en la política. Entonces ya tú vas entendiendo cómo un candidato a senador te gasta 200 millones de pesos, 150 millones de pesos. ¿Y de dónde salen esos fondos? Que luego ese dinero se determina pegando a través de impuestos a la clase media. Entonces tenemos que, sin lugar a dudas, revisar las exenciones, bajar el gasto. Tenemos un Instituto Nacional de la Uva. O sea, aquí se gastan en publicidad estatal 8.000 millones de pesos al año. Entonces, antes de nosotros pedirnos más sacrificio, un sacrificio que damos porque te estamos dando la mitad de lo que producimos, no recibimos ningún servicio de calidad del Estado Dominicano, resulta que ahora no es suficiente. Entonces tú tienes que en educación se botaron 15.000 millones de pesos en las tablets que no utilizaron. Tú tienes que se gastaron 3.000 millones de pesos en unos libros que no funcionaron. Entonces nosotros tenemos que abocarnos de manera inmediata a arreglar las finanzas públicas y bajarle los impuestos a la clase media, porque no es cierto que en los próximos 4 años se va a resolver el sistema educativo o se va a resolver el sistema de salud. Entonces, mientras tanto, tenemos que permitirle que puedan vivir. ¿Qué estamos creando como sociedad? Mis abuelos tenían casa propia. Mi generación no ve como posible tener casa propia. Entonces, mi generación tiene que salir a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, llevar a su hijo al colegio, con los tapones como están actualmente, llegar al trabajo, salir corriendo a la hora del almuerzo, buscar al niño al colegio, beberse la comida, retornar rápidamente al trabajo. La presión que tiene laboral es mayor porque no se puede quedar sin trabajo porque vive alquilado. Entonces el que vive alquilado no se puede quedar sin trabajo de ninguna manera. La canasta básica, el salario mínimo, la canasta básica ronda los 40.000 pesos y el salario mínimo son 24.000 pesos, o sea que el salario mínimo no da para la canasta básica, es otra realidad. Entonces cuando tú tienes una persona que le metes ese nivel de estrés diario, que lo hace mucho más dependiente del trabajo que tiene, porque si vive alquilado no puede perderlo y no tiene ningún tipo de protección de parte del Estado Dominicano, yo le aseguro a usted, como me pasa a mí, y como le pasa a la mayoría de las personas que nos están viendo, que uno en el mes tiene par de noches que se despierta a mitad de la noche y no puede dormir, producto de esa presión que recae sobre sus hombros. Entonces nosotros tenemos que buscar alivianarle la carga. Y para eso tenemos que modificar el sistema contributivo y no en detrimento de ese sector, de esa clase media. Que déjenme decirle algo muy importante, que es importante que lo sepan. Todas las bolas que se han tirado para temas de reforma fiscal están apuntando a la clase media.
No sé si se recuerda hace 2 años que se habló de poner a pagar impuestos el salario de Navidad. ¿O cuántas veces hemos escuchado poner a pagar impuestos a lo que pedimos por internet si el artículo es menos de $200? Pero a pesar de todo esto, cada año la clase media paga más impuestos. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que dice la ley, no se ajusta por inflación la tabla del impuesto sobre la renta del asalariado. ¿Qué significa esto? Que cuando usted le ajustan su salario por inflación, usted pasa a la siguiente escala de tributación, entonces usted paga más impuestos. Pero cuando usted le ajusta por inflación, usted no está ganando más dinero. Usted le están manteniendo la paridad del salario. En República Dominicana, si la ley se cumpliera, nadie que ganara menos de 49,000 pesos mensuales pagaría impuestos sobre la renta. Actualmente está en 33,000 pesos. Con ese discurso que tiene Eri Ortiz, candidato senatorial del Distrito Nacional de Opción Democrática, tiene acogida en los barrios, en los ensanches, en las avenidas del Distrito Nacional. Claro que sí. Lo único que cambia es la terminología. Tenemos que atacar los impuestos regresivos, como el ITEVIS. Entonces, en esos lugares que usted me menciona, es más fácil. Tenemos que bajar el costo de los alimentos. Tenemos que bajar el costo de los combustibles. Tenemos que bajar el costo del internet. Porque son impuestos regresivos, que son fulminantes para las personas de menor poder adquisitivo. Entonces, lo que cambia es el lenguaje, pero se dice, es de fondo, es lo mismo. Otro dato importante que yo necesito que usted entienda es, usted sabe que en el Distrito Nacional hay más de 55,000 personas que no comen 3 veces al día. Solamente en el Distrito Nacional. 55,000. Que no comen 3 veces al día. Usted sabe lo desesperante que tiene que ser para un padre salir a la calle y llegar a su casa y no tener que darle de comer a su hijo. Yo he visto en los medios que dice que la gente vende el voto. Míreme, si yo estuviera en ese nivel de necesidad, que llegara a mi casa y no tuviera que darle de comer a mi hija, el nivel de desesperación que tiene que ser eso. Óigame bien, yo no vendiera el voto una vez, lo vendiera 1, 2, 3, 4, 5. Lo que estamos más privilegiados, lo que no tenemos esos problemas, tenemos que salir a dar el frente para poder cambiar el sistema. Y es muy doloroso ver cómo hay personas que pasan hambre y que el Estado Dominicano gaste 8,000 millones de pesos en publicidad. Entonces nosotros tenemos que traer la decencia a la política dominicana y construir un país donde todos podamos vivir. Y para eso es importante la participación de todos de manera responsable. Y a eso es que yo apuesto ahora y siempre, y a eso es que apostamos en Opción Democrática. Y nosotros hemos llamado eso la buena política. En Opción Democrática creemos en la buena política. Tenemos la buena política en las venas. Ustedes compiten ahora, en el caso suyo, con Guillermo Moreno, que fue un candidato apoyado en el 20 por Opción Democrática. Se refundieron en un solo partido. Opción Democrática se convirtió en Alianza País. Ahora usted es candidato senatorial y Guillermo Moreno también por el partido de gobierno. Pero en el caso de Omar Fernández, en un momento dado, la líder de Opción Democrática estuvo compartiendo con Leonel Fernández la fila del mismo partido, del PLD. Y incluso apoyado en un momento dado también por el otro candidato senatorial con el que usted compite, Vinicito Castillo Semán. ¿No se cree usted como acorralado con esas 3 candidaturas? Porque hay otros partidos que también llevarán candidatos senatorial, pero como que no han salido al ruedo. ¿No se siente usted acorralado y Opción Democrática frente a esa realidad de esos partidos que ya están establecidos y que tienen facilidad? Y que reciben 1,000 millones de pesos al año. Este año esos partidos que usted menciona recibieron 1,000 millones de pesos. Yo tengo algo que me marca diferente de ellos.
A mí no hay que contarme los problemas de las personas. Yo los he vivido. Yo sé lo que es que te roben un celular. Yo sé lo que es ir a un destacamento 10 veces porque te robaron, a sentarte 4 horas, a calmarte. Porque tú cuando estás ahí, que dura 4 horas, que te reciben, que te dan una hoja de denuncia, que con esa hoja de denuncia te dicen que tú vayas a buscar a la persona que te robó, tú lo que sales de ahí es calmado. A menos que contarme lo que es tener que buscar dinero corriendo, cuando tú tienes un familiar en una clínica que no te lo quieren recibir. A menos que contarme nada de eso. Entonces es una diferencia muy importante, que yo he luchado en mi país. Yo vengo de la clase media y yo he vivido los problemas toda la vida. Por eso vengo a la política, porque es muy injusto el sistema que hay y tenemos que cambiarlo. Pero ¿quiénes lo van a cambiar? ¿Quienes siempre han vivido del sistema o los que mantenemos el sistema? Y es una diferencia muy importante. Es muy fácil decir, paguen más. Ajá. ¿Y tú sabes lo difícil que es en este país producir dinero? ¿Tú sabes lo difícil que en este país tú tienes que buscar por una clínica, un colegio? Los dominicanos conocen la importancia de la educación. Y sabemos tanto de la importancia de la educación que hacemos lo que sea por darle la mejor educación a nuestros hijos, en el mejor colegio posible. No importa cómo tengamos que hacer para que lleguen. Ahora bien, el Estado dominicano no conoce la importancia, porque si no, no la tuvieran tan descuidada como la tenemos actualmente. Por eso nosotros vamos a revolucionar el sistema educativo, porque la educación es un eje transversal para la solución de todos los problemas que tenemos como sociedad. La educación impacta la protección del medio ambiente, impacta aumentar la capacidad productiva, impacta que la gente no delincan, impacta en poder convivir, reduce la violencia de género. La educación es fundamental para todo. Entonces, cuando yo le digo que nosotros de Opción Democrática vamos a luchar por mejorar la política y acercar el Estado a los ciudadanos, a los contribuyentes, se lo digo porque yo soy parte de esos ciudadanos, de esos contribuyentes, que necesito que el Estado funcione bien para todos los dominicanos. Vamos a pedir su anuencia, Eri Ortiz, para ir a una pausa comercial, pero retornamos para que sigamos con ese tema de qué hacer para que el Estado asuma el compromiso de resolver los 5 problemas fundamentales de la sociedad dominicana. Vamos a la pausa.